Bueno, buenos días a todos. En breve dará comienzo este webinar sobre Aquametric, monitorización fiable de la calidad del agua en red. Vamos a esperar unos instantes a que se acabe de conectar todo el mundo y empezamos. Muchísimas gracias y por favor quiten todos la cámara. Agradecer a todos vuestra asistencia. En primer lugar, tenemos a mano derecha a Manuel del Río, director de División de la Calidad del Agua en Mejoras Energéticas, y a su izquierda David Gómez, técnico comercial de la zona norte en Mejoras Energéticas. Antes de ceder la palabra a mi compañero Manuel, comentarles que al finalizar la webinar tendremos una ronda de preguntas que podréis ir planteando por el chat. Y sin más dilación, ahora sí, Manuel, te cedo la palabra. Gracias. Bienvenidos a todos. Gracias, Andrea, por tu presentación. Bienvenidos a este webinar que trata sobre monitorización de calidad del agua en la red de distribución. Bien, bajo el título de este webinar hemos querido resumir la experiencia de la empresa, la experiencia de mejoras energéticas en el ámbito de monitorización de la calidad del agua en la red. Todo esto comenzó hace aproximadamente 13 o 14 años, cuando tuvimos una serie de peticiones e identificamos una necesidad en el sector que nos llevó a trabajar en lo que fue la primera versión del Aquametric. Esa solución se llamó Atenea, muchos de vosotros lo conoceréis. Años más tarde se lanzó la segunda versión, que se denominó Atenea LC. Todo esto nos ha permitido evolucionar hasta llegar al actual Aquametric, una solución que incorpora toda esa experiencia de 14 años, así como las últimas tecnologías en materia de sensorización digital y en comunicaciones, pues para poder ofreceros una solución integral definitiva. ¿Vale? Bueno, antes de entrar en materia, hemos querido compartir o comenzar con esta diapositiva, ya que este año, estamos de celebración, la empresa cumple 30 años y, de lo cual estamos todos, evidentemente, pues muy orgullosos. Ahora sí, compartimos con vosotros, en primer lugar, lo que es el contenido de este webinar. Ahí veis, en primer lugar, vamos a ver por qué el Aquametric es actualmente una herramienta tan necesaria. En el siguiente punto, mi compañero David nos mostrará más en detalle la solución Aquametric y posteriormente explicaremos qué es lo que hace que sea una solución tan fiable. En los siguientes puntos hablaremos acerca de por qué no solo se trata de sensores ni solamente de calidad del agua,
y finalizaremos con algunos casos reales que hemos seleccionado, en los que mostraremos distintas experiencias y que esperamos os resulten de interés. Bien, ya estamos en el primer punto, que hemos denominado una necesidad. ¿Por qué es necesario disponer de una herramienta como la Aquametric que permita monitorizar la calidad del agua en la red? Bueno, a ver, creo que es indudable, o todos coincidiréis, que existe un interés creciente en conocer la calidad del agua en la red de distribución. Al igual que hace muchos años bastaba con conocer el nivel y el caudal de algunos depósitos, actualmente ya nadie se plantea gestionar una red de abastecimiento sin monitorizar presión y caudal en toda la red. Con la calidad del agua sucede exactamente lo mismo. Ya no basta con conocer un dato puntual de calidad de suministro. Se hace necesario conocer cómo funciona esa calidad a lo largo de la red. Por otro lado, los abastecimientos tienen una necesidad de monitorizar y controlar aquellos riesgos y aquellos problemas que cada cual tiene identificados. Ahí hemos puesto en esa diapositiva algunos de los cuales son los más habituales. Problemas en los finales de red, problemas de turbidez que hacen necesario plantear una estrategia de purgas adecuada, problemas de olor o de sabor, problemas de cloración. Bueno, hay una serie de problemas por todos conocidos. Por supuesto, también está el motivo económico, simplemente por ahorro en la explotación del programa de autocontrol que cada servicio tiene. Bien, llegado a este punto, tenemos dos opciones, lo que ponemos en la diapositiva, o más análisis manuales o realizar un mayor despliegue de equipos. Si optamos por realizar más análisis manuales, además de ser una práctica costosa, se suelen realizar siempre a una misma hora del día, siendo habitual que los valores del biocida en la red sean muy similares. Esto realmente a nivel estadístico o de control de la red no aporta gran valor. Por el contrario, podemos llevar a cabo un mayor despliegue de equipos, sensorizar la red, de manera que obtengamos datos de calidad del agua con un alto valor estadístico, ya que tendríamos datos cada 30 minutos o incluso con una mayor frecuencia, si fuera necesario. Tendríamos también tendencias, tendríamos históricos, alarmas, etc. Y además permitiría obtener unos ahorros importantes. Por estos motivos, Mejoras Energéticas apostó por la solución Aquametric. Vale, ahora vamos a hablar en las próximas diapositivas por qué decimos que el Aquametric no es solo, es una solución hecha realidad. ¿Cómo es la solución Aquametric y qué características tiene? Para responder a esta pregunta hemos usado estas dos imágenes que veis en pantalla. Son imágenes de instalaciones reales que nos sirven un poco para explicar las claves o características más importantes del equipo. Las hemos destacado en el lado izquierdo y posteriormente vamos a usar otra cámara que tenemos aquí para mostrar el Aquametric en directo físicamente para que lo veáis un poquito más de cerca y no solo en foto. La primera característica a destacar es la fácil instalación. Las ubicaciones donde se requiere monitorizar la calidad del agua en red de abastecimiento hacen necesario que la solución permita realizar tanto instalaciones en superficie como en arqueta. En la primera de ellas vemos cómo se aprovecha un cuadro de muestreo ya existente para su instalación. Y a la segunda es una ubicación típica en una arqueta, de las de toda la vida. Este tipo de puntos de control además requiere la segunda característica, y es que sea compacto, ya que no todos los puntos donde se va a instalar el equipo van a poder ser iguales. Hay muchas veces que el espacio que tenemos es limitado y el Aquametric en este sentido va a poder adaptarse, ya que al estar formado por diferentes módulos que luego veremos, nos permite jugar con él a la hora de colocarlo. La siguiente característica importante es que sea un equipo autónomo, ya que en las arquetas rara vez hay suministro y en los cuadros pasa parecido. A nivel de autonomía, con un uso normal del equipo estaríamos hablando de una vida útil de unos 4 años. Otro de los puntos fuertes es que el equipo sea estanco y esté preparado para inundaciones puntuales, ya que quizás en los armarios no es tan habitual, pero en las arquetas sí suele haber mucha humedad e incluso periodos en los que se quedan inundadas.
Respecto al ser multiparamétrico, lo que queremos decir es que tenemos una gran gama actual de sensores disponibles. Hay algunos otros que están en camino, que no salen en este listado, ya que en muchas ocasiones sois vosotros mismos los que generáis esa demanda de sensores. Algunos de los más habituales son las diferentes formas de cloro, así como la turbidez, la cual está ayudando a la detección temprana de fugas, o la conductividad, que nos está sirviendo para identificar masas de aguas de diferentes orígenes. Al final veremos algunos ejemplos interesantes de casos reales de estas dos cosillas. Y por último y no menos importante es que el Aquametric sea un equipo modular. Se ha diseñado un poco con objeto de poder adaptarlo a las necesidades de monitorización de cualquier servicio, pudiendo llegar a monitorizar hasta un total de 8 parámetros de forma simultánea. Además, al ser una solución totalmente modular, pues nos va a permitir añadir a posteriori otros sensores. ¿Qué quiero decir con esto? Que el Aquametric se va a ir adaptando a los posibles cambios, ya sean en la normativa o bien de necesidades propias de vuestro servicio. A continuación, vamos a parar un poquito la presentación y voy a pasar a presentaros el Aquametric físicamente. Vale, creo que ya lo estáis viendo todos en directo. Aquí podéis ver el Aquametric un poco más de cerca. Esta primera parte de aquí sería el módulo de registro y transmisión de datos. Actualmente el envío de datos funciona tanto con tarjetas multioperador y por Narrowband IoT. Esta parte de aquí sería el módulo hidráulico, por aquí sería la entrada de agua y pasaría por las cámaras de flujo que nos aseguran un caudal constante, y aquí en la salida tenemos una electroválvula que es comandada por el equipo, por el Multilog 2, que se encarga de la apertura y del cierre en función de la frecuencia de muestreo que queramos. Ahora ya, que ya lo tenéis un poco más visto de cerca, vamos a volver a la presentación y continuamos con ella. En este siguiente punto vamos a intentar explicar por qué el Aquametric es una solución tan fiable. A ver, durante todos estos años hemos acumulado, pues, como comentamos previamente, una experiencia pues, en torno a 14 años en la que hemos estado trabajando con diferentes tecnologías de todos los tipos, amperométricas, con membrana, sin membrana, de inserción, todos los tipos. ¿Para qué? Para medición de cloro libre, medición de cloro combinado en la red de distribución principalmente, o al menos en sus orígenes. Todas ellas tienen algo en común, y es que todas ellas tienen un grado alto de dependencia de las condiciones hidráulicas en el punto de medición. ¿Vale? Por tanto, la única manera realmente fiable de obtener unas lecturas precisas es ubicar los sensores en condiciones controladas tanto de caudal como de presión. De ahí es por lo cual el Aquametric está dotado de esas cámaras de flujo que David nos ha comentado hace un instante, que están conectadas entre sí, ¿vale?, para cada uno de los sensores. ¿Esto qué es lo que propicia? Propicia unas condiciones ideales para obtener una medida fiable de elevada sensibilidad, incluso en valores mantenidos por debajo de 0,1 ppm. Hay otro factor clave, ¿no?, que también tiene una especial relevancia para mantener esa fiabilidad a largo plazo, que es proteger los electrodos del sensor. Para ello, los sensores de cloro en concreto, de cloro combinado también, por supuesto, llevan una membrana que permite proteger tanto el ánodo como el cátodo del electrodo y así evitar su ensuciamiento. No solamente eso, además, el paso de agua por las cámaras de flujo solo se produce en el momento de la medida, por lo que de esta manera se reduce el tiempo de exposición al medio y, por tanto, su ensuciamiento. Por el contrario, otros sensores que hemos ido probando, como decía inicialmente, por ejemplo, esos sensores de inserción, suelen estar desnudos, es decir, no llevan una membrana. Presentan una fuerte inestabilidad ante cambios en las condiciones de la red. Lógicamente, la red es algo vivo, las presiones, las velocidades van cambiando constantemente en función de la demanda, y eso, aparte, también propicia pues que se produzcan incrustaciones, ¿no?, en el propio electrodo, simplemente por el hecho de estar insertado en la tubería con constante paso de agua. Esto genera, pues normalmente, bastante mantenimiento, genera una gran carga de mantenimiento con limpiezas frecuentes y la necesidad de realizar calibraciones a 2 puntos, ¿vale?, el cero y el span. El cero está relacionado íntimamente con las incrustaciones físicas sobre la superficie del electrodo. Ese es el motivo por el cual en mejoras energéticas pues hemos apostado por sensores amperométricos con membrana protectora instalados en cámaras de flujo. La siguiente diapositiva, o la siguiente sección, vamos a tratar
de explicar por qué no son solo sensores, ¿vale? El módulo de calidad del agua que tiene el Aquametric no son solo sensores. En esta diapositiva, creo que es bastante ilustrativa, pero ¿por qué le hemos denominado a esta sección no solo sensores? La respuesta es que los sistemas de medición que emplea el Aquametric no son solo sensores, sino que en realidad son analizadores digitales supercompactos, ultracompactos, como ponemos ahí, de muy bajo consumo energético. Es decir, toda la electrónica, a excepción de la pantalla, que emplea un analizador tradicional, como el que aparece en la diapositiva, a vuestra izquierda, está contenido en lo que denominamos nodo, ¿vale? Con objeto de diferenciarlo de un sensor tradicional. Vale, ahora os voy a contar yo un poco cuáles son las ventajas principales de emplear estos analizadores digitales ultracompactos o nodos. La ventaja principal se ve en el día a día en la explotación de los equipos, y ya que actualmente la operativa habitual sobre cualquier analizador pues consiste en realizar mantenimientos periódicos para verificar la medida del analizador. En caso de detectar una deriva en la medida, pues se procede a una recalibración sobre el equipo, sobre el analizador, teniendo que anotar los valores internos previos y posteriores a dicha calibración. Con el Aquametric ya no solo se registra la medida de calidad del agua, sino que se dispone de lo que nosotros llamamos un libro electrónico de mantenimiento, que es además accesible en remoto, lo cual va a ser muy importante. Es decir, podemos ver por un lado fechas, valores brutos internos previos y posteriores a la calibración, así como el resultado de esta. Esta es una funcionalidad de gran valor para los técnicos, ya que vamos a poder verificar nosotros cómo y cuándo se ha manipulado el equipo y con ello tener unas medidas y unos valores más fiables en su mantenimiento. Otra importante ventaja es que podemos reducir la frecuencia de las revisiones de los equipos en base a los valores de ensuciamiento de los nodos, con lo que vamos a lograr un considerable ahorro en la explotación de los equipos. Ahora, para hablar un poco de los equipos y de los sensores, hemos preparado dos pequeños vídeos para que veáis el proceso de lo que es un cambio de membrana de electrolito y su posterior calibración. Lo narro yo un poco por encima. Aquí en este vídeo lo primero que hacemos es abrir la primera parte del sensor, que es donde tenemos el electrolito. Ahí está bien, no te preocupes. Ahí lo que estamos haciendo es desechar el electrolito, ahí abrimos la parte de la membrana de nuevo y la desechamos también. Esa es la parte que os decía, que es la que nos hace que el agua no esté en contacto con nuestro electrodo y nos evita tener que hacer esa calibración a 2 puntos, del 0 y el valor. Ahora simplemente reponemos la membrana, rellenamos con el electrolito hasta una marca que tiene. No es tampoco vital, ya que el equipo tiene un punto de venteo que ahora veremos, y el sobrante de electrolito que pudiese haber va a salir por ahí. Ahora va a empezar el segundo vídeo, que es un vídeo también así cortito del tema de la calibración. Y la calibración empieza como siempre, tomando una muestra manual. Y ahora lo que hacemos es conectar el móvil al sensor. Una de las cosas buenas que tienen los sensores nuestros es que son de muy bajo consumo. Entonces, con el mismo móvil vamos a ser capaz de alimentarlo. Por lo tanto, no necesitas más aparataje que simplemente un móvil y el cable de conexión. Una vez te conectas, tenemos un display donde ver lecturas en directo y otra sección que es donde está la parte de calibración. Ahí introducimos un valor manual, le damos a calibrar y ya queda registrado el cambio y los nuevos datos en lo que llamamos ese libro de mantenimiento electrónico. Ahora vamos a volver a la presentación. Y lo que vamos a ver es un poco la parte de no solo calidad del agua. ¿Qué queremos decir con esto? Y para esto necesito, por favor, que se vuelva a la cámara en directo. Eso es, perfecto. Vale, hasta el momento cuando hemos estado hablando de Aquametric solo hemos hablado de calidad del agua. Lo que pasa es que el Aquametric no es solo eso. Además de los parámetros de calidad que ya hemos comentado, toda esa gama de sensores que tenemos, el Aquametric además tiene aquí una entrada de caudal para que en caso de que haya un contador podamos monitorizar la curva de caudal de ese punto, y además justo a su izquierda tenemos un transductor de presión con el que monitorizar no solo la presión media, sino también las presiones máximas, mínimas y transitorios de presión.
Y como podéis ver en las gráficas, es un poco lo que os decía, el Aquametric no solo va a dar el tema de calidad del agua, sino que además de eso es una herramienta de sectorización de la red, así como para detectar transitorios de presión, que son uno de los motivos más habituales que nos producen roturas en la red. En el gráfico se puede ver la presión media en rojo, que es a la que todo el mundo está habituado, y luego lo que se puede estar desarrollando fuera de esa presión media son esas variaciones que vemos en azul y en verde, que son lo que nosotros llamamos envolvente. Si esas variaciones sucediesen en un periodo muy corto de tiempo o breve, lo que se genera es un transitorio de presión, que queda registrado como un evento aparte y es ese gráfico que veis en la parte inferior. Al final es una variación muy brusca de presión en un periodo de incluso décimas de segundo. Bien, esta última parte del webinar queremos un poco compartir con vosotros pues, casos de éxito, ¿no?, que consideramos relevantes. Entre las más de pues, aproximadamente 1000 unidades instaladas a nivel nacional aquí en España, vamos a mostrar algunos ejemplos que pensamos que son ilustrativos, ya sea porque es algo habitual o porque, digamos, representen algo novedoso. En el caso de esta fotografía que vemos, este primer caso, se trata de monitorización automática en puntos de muestreo manuales. Si os fijáis bien, se está reaprovechando o aprovechando una infraestructura existente en una población donde se emplean estos cuadros exteriores como toma de muestras para un poco llevar a cabo el programa de vigilancia de cada una de las comunidades autónomas. A veces también coincide que es un punto SINAC. Bueno, pues de esta manera el Aquametric lo aprovechamos, lo ponemos en una instalación ya existente, con lo cual se puede ubicar, como aparece ahí en la fotografía, directamente con el panel de montaje, o incluso también es posible, si el cuadro, lo que es el cuadro de muestreo fuese mucho más compacto, más pequeño, el Aquametric se le puede ubicar de manera separada la parte hidráulica, la parte de registro y transmisión y la parte de calidad del agua. Vale, en este caso era un punto de purga de la red, donde periódicamente se purgaba, como el mismo nombre dice, y ahora con el Aquametric y el sensor de turbidez se tiene controlado de forma continua este punto, gestionando así cuándo se tiene que purgar e incluso durante cuánto tiempo es necesario hacerlo para restablecer los valores normales del punto y al no estar más tiempo del necesario purgando. Actualmente, respecto a esta aplicación, pues se está trabajando en un caso de purgas automáticas, que lo que se está haciendo es gestionar la apertura y cierre de esas purgas pues en función de los valores de turbidez. Bueno, aquí tenemos un nuevo ejemplo. En esta gráfica observamos un sector en el que hay desplegado 4 Aquametric para monitorizar el cloro libre. En primer lugar, lo que más llama la atención es la respuesta de los distintos equipos ante un pico de cloración que va viajando aguas abajo desde la entrada del sector, que está representado en un color negro. Con esto es posible incluso calcular el tiempo que tarda una determinada masa de agua en desplazarse por un sector, como os podéis imaginar. Es también importante, por ejemplo, el dato, si observamos la pérdida de cloro que se produce en función del tiempo de retención de esas masas de agua en las conducciones. Por ejemplo, podemos observar cómo la entrada del sector, el valor de cloro aproximadamente está en torno a 0,65 ppm, no sé si se ve bien en la diapositiva, pero vamos, yo sí lo estoy leyendo. Y en el último punto del sector, en verde, pues llega incluso hasta 0,4 ppm. Bueno, todos estos datos son clave a la hora de optimizar lo que es la cloración en un sector o en general en la red de distribución. En este siguiente ejemplo, lo que se trataba de monitorizar con el Aquametric y en concreto con el sensor de conductividad era 2 fuentes distintas de suministro de agua y ver cómo influía ese cambio de fuente en la calidad de la misma. Como podemos ver en gris, se nota perfectamente cuándo viene el aporte de otra fuente y cómo repercute eso en el cloro, haciendo bajar la medida y llegando incluso a dejarlo a 0 durante un periodo de tiempo. Luego se ve también cómo se recupera, cómo se va restableciendo
Y pues con esta información que se ve en este gráfico, pues ya se podría empezar a sospechar que hay un problema de cloración, perdón, en una de las fuentes. En este caso se pone de relieve nuevamente la importancia que tiene la turbidez. En el caso anterior, David nos ha hecho mucho hincapié en la importancia de la conductividad. Ya veis que no todo es medir cloro. Evidentemente, el cloro es uno de los parámetros más importantes, ¿no? Ya sea el cloro libre o cloro combinado, en función si se cloramina o se utiliza el cloruro sódico como biocida, pero generalmente turbidez, conductividad son otros sensores de vital importancia. En este caso, se utiliza como detección temprana de posibles roturas en conducciones de la red. Sé que suena sorprendente, pero se trata de un patrón de comportamiento que hemos observado en los últimos 2 años en múltiples servicios, donde el valor de turbidez inicialmente no sufre grandes cambios, es decir, es bastante plano, hasta que de manera repentina se empiezan a observar la aparición de ciertos picos de turbidez que van incrementando en frecuencia. Finalmente se observa un pico de turbidez mucho mayor, que veis en la gráfica, que exactamente coincide con el momento en el que se produce la rotura en la conducción. Otro caso interesante. Sí. Y este caso pues es un poco justo al contrario. En concreto, este punto era un final de red en el que se tenía muy bien controlado, como se ve al principio de la gráfica, el valor mínimo de cloro, que rondaba los 0,25, 0,30, y la historia vino un poco después de que tras la reparación de una fuga en ese sector, lo cual pues, provocó un menor consumo, que es lo que es una fuga al final, lo que ocurrió es que se produjo una menor renovación del cloro en red, ya que el tiempo de permanencia del mismo en ella pues, era menor, y esto llevó a que el cloro cayese a esos valores que ya no estaban dentro de los márgenes y hubiese que corregir, pues lógicamente, ya que había que garantizar un mínimo valor de cloro en ese punto de la red. Ahora ya, estas últimas diapositivas que vamos a mostrar van a ser más que nada fotografías de algunas instalaciones tipo. En esta en concreto vemos la instalación de una Aquametric en una arqueta, ¿vale? En este caso solo está dotado de un solo sensor, ¿vale? Veis la toma en carga en la conducción, ¿vale? Es una de las tipologías de instalación más habituales. En esta foto lo que se ve un poco es un equipo despiezado, lo que os he comentado antes, aunque normalmente nosotros suministramos el equipo montado en panel, que es como lo denominamos, según los requerimientos del punto. En este caso era un punto en autocontrol, un punto SINAC. En función del espacio que hay, pues simplemente se puede quitar del panel y adaptarlo un poco al espacio disponible como se ve en la foto. El siguiente caso es similar al anterior, simplemente lo que queremos mostrar es nuevamente otro punto de autocontrol de una población, en este caso, bueno, con múltiples sensores, me parece que se ven creo que hasta 6 sensores, y en este caso sí que el espacio permitía pues ubicarlo directamente en un panel, como habéis visto tanto en lo que David os explicaba antes en directo, como en las fotografías de esta presentación. Y este punto es un punto que se está monitorizando al completo, tanto en presión y caudal, que lo tenéis ahí en el dibujo con el latiguillo en espiral azul, de ahí estaríamos cogiendo la presión, y luego mediante un IDRINS, que es un caudalímetro de inserción que sale al fondo de la imagen, pues se está monitorizando el caudal. Con esta solución ya tenemos monitorizado el punto queda totalmente caracterizado, tanto en los parámetros de calidad del agua con la solución Aquametric, y además, como tenemos la capacidad de monitorizar la presión y el caudal, pues ya este punto de red queda totalmente monitorizado al completo. Bien, pues por nuestro lado, esto ha sido un poco la presentación que queríamos comentaros. Me parece que ahora Andrea tiene previsto un turno, una ronda de preguntas, por si hubiese alguna que nos quisiese hacer directamente. De todas maneras, por supuesto, si alguno quiere hacerlo posteriormente por privado, me parece que Andrea os dejará luego por ahí la dirección de correo electrónico para que podáis hacerlo, ya sea por la vía aquí en directo o posteriormente a través de nuestro email.
Sí, Manuel. Bueno, muchas gracias. Enhorabuena por la presentación. Nos han dejado unas cuantas preguntas que a través del chat y las redes sociales, y entre ellas tenemos una de Emilio Castro, que nos consulta si existe limitación en medir a bajas concentraciones de cloro durante largos periodos. Vale, a ver, esta pregunta, bueno, antes hemos dejado una pincelada. A ver, podemos estar hablando de esto bastante largo, ¿no? Y tendido, ¿no? Porque sería hablar un poco de la construcción interna de los electrodos, sensores, etcétera. Para hacerlo sencillo, básicamente, a ver, comentaros que los sensores de cloro libre, cloro combinado, han sido desarrollados, han sido fabricados con unos electrodos internamente ánodo y cátodo sobredimensionados, siempre con la idea de poder cubrir precisamente esa aplicación. De hecho, es muy habitual, es decir, ubicar estos sensores en puntos de finales de red donde, a ver, el cloro realmente es a veces inexistente en muchas ocasiones, ¿no? Y puede estar el propio Aquametric en esas condiciones durante periodos largos de tiempo. Por ejemplo, puede estar hasta 48 horas, 72 horas, a veces incluso alguna semana con prácticamente valores por debajo de 0,1 ppm. Eso no le afecta al equipo, es decir, tan pronto venga agua clorada, el sensor va a detectarlo, es decir, no se va a quedar, digamos, insensible me imagino que esa pregunta vendrá porque hay gente que tiene experiencia con otra serie de sensores que sí puede llegar a pasar esto, ¿no? Pero en este caso no es así. En este caso el Aquametric está preparado para medición en continuo con muy bajas concentraciones de cloro. Genial, Manuel. Vamos con la siguiente. Cristian Roldán nos formula 3 preguntas, ¿vale? La primera, ¿cómo se calibra la unidad en campo? ¿Con qué periodicidad? ¿Y cuál es el coste de membrana? ¿Quieres contestar tú, David, esta o prefieres que conteste yo? Si quieres, a ver, el cómo calibrarlo lo hemos visto un poco en el vídeo. Al final lo único que necesitas es un móvil, el cable de conexión al sensor, y lo único que hay que hacer es conectarse, y con la aplicación, la aplicación ha sido desarrollada por nosotros mismos, entonces la hemos hecho lo más sencilla posible para que en el día a día sea útil. Entonces simplemente hay una sección de la aplicación en la que estarías viendo valores en directo, pues simplemente por tener un control de qué está pasando en ese momento, y hay otra pestaña en la que se llama la pestaña de calibración, en la cual tú simplemente ves el valor en directo y tienes un campo en el que tú puedes introducir el valor que previamente te ha dado con el equipo colorimétrico. Entonces, en función del resultado del equipo colorimétrico, tú introduces ese valor, le das a calibrar y lo que es la calibración ya está hecho. Yo creo incluso que se tarda más en enroscar y desenroscar, etcétera, en bajar a la arqueta y demás, que lo que es hacer la calibración en sí. Es muy sencillito. Bueno, en cuanto a lo que es la segunda pregunta, me parece que comentabas, Andrea, que era la periodicidad de calibración. Bueno, es una pregunta típica que nos hace todo el mundo, ¿no? Es complicado de contestar, ¿no? Depende mucho del tipo de agua, dónde está ubicado el equipo, si es un final de red con tendencia a formar, no sé, con alta turbidez o con elevada concentración de hierro, de manganeso. O sea, hay múltiples variables que pueden afectar a esto, ¿no? En cualquier caso, por dar un dato, no por esquivar la pregunta, voy a mojarme. A ver, es muy habitual que tengamos casos de calibración cada 6 meses. En los casos más peores, o quizás peores que hemos visto, pues a lo mejor estamos en periodos de calibración cada 3 meses. Lo normal, la media está en torno a 6 meses, aunque es verdad, también hemos visto casos incluso mucho mejores de realizar calibraciones o cambios de electrolito en membrana pues cada 9 meses, 10 meses. Es muy variable, como veis, ¿no? Pero vamos, en cualquier caso, digo, como referencia, un poco así, que sirva, calculad en torno a 6 meses aproximadamente. Vale, muy bien. Bueno, otra pregunta que nos hace Xavier Terrasa, nos pregunta si el sensor de turbidez se puede colocar al final, en el final de una red donde casi no hay circulación de agua, y qué dato de metros cúbicos hora necesitas para que el sensor de turbidez funcione correctamente, y qué rechazo tiene. Vale, a ver, esta pregunta, a ver, realmente la ubicación del sensor de turbidez, a ver, lo que al Aquametric le hace falta simplemente es que pase agua, ¿vale? Por su cámara de flujo. Realmente no importa que esté colocado lo que es al final de una red o que esté colocado en la entrada de un sector. Eso no hay diferencia, ¿vale? Para lo que es el Aquametric. En cuanto al consumo de agua o cuanto al rechazo de agua que produce, pues mira, tenemos preparado aquí incluso la respuesta, ¿no? Aquí no sé si se ve, estamos en cámara, si estamos en cámara.
Este vaso, con esta cantidad de agua aquí contenida, es básicamente más o menos lo que consume un Aquametric por cada medición que realiza. No obstante, hay muchas ocasiones en que el consumo es nulo, principalmente porque aprovechamos en la red, por ejemplo, una reductora de presión o una válvula que nos permite captar aguas arriba de esa válvula y devolverla aguas abajo de esa válvula. De esta manera el consumo es nulo. Pero bueno, en cualquier caso, en el peor de los casos, digamos, tendremos un consumo como el volumen contenido en este vaso, ¿no? Que puede ser en torno a 150 mililitros aproximadamente pues, por cada medición. Normalmente eso es un volumen de agua que directamente la arqueta absorbe sin ningún problema. Vale, genial. Bueno, David González Morán nos pregunta respecto a la posible correlación de turbidez-fugas en la experiencia que hemos adquirido. ¿A qué distancia de lectura del sensor se puede estimar la existencia de fuga o solo implica que deberá iniciarse una campaña de fugas de agua? Bueno, esa pregunta es complicada de contestar. A ver, hemos querido compartir esa experiencia porque es un patrón de comportamiento que nos hemos encontrado últimamente. Últimamente hemos encontrado durante estos 2 años entre 5 y 6 casos. ¿Qué sucede? A ver, es complicado contestar en detalle esa pregunta. Lo que sí está claro, o pensamos, es que realmente esos picos de turbidez iniciales que nos hacen estar en prealerta de que algo se está produciendo, lo asociamos a pequeños desprendimientos, digamos, en las paredes de la tubería que va generando pequeños picos de turbidez. Y el gran pico de turbidez es cuando, evidentemente, ya se produce una ruptura que te genera pues, un mayor trastorno, ¿no? El interior de la tubería. Nos hemos encontrado casos en el que la distancia era mucho mayor y casos en que la distancia era mucho menor. Simplemente hay que tomarlos, en cualquier caso no vale, ¿sabes? No creo que sea una herramienta, es muy pretencioso decir que un sensor de turbidez te va a valer para buscar fugas. No te va a valer para eso. Sí es cierto que te va a dar una información muy buena en cuanto al estado de tu tubería. Eso sí, eso es un valor añadido que tiene el sensor de turbidez importante. Es decir, si tú ves ese comportamiento, pues claramente uno tiende a sospechar de que el estado de la tubería en esa zona pues, es un estado relativamente malo. Vale. Iden nos pregunta, ¿cuántos de estos sensores serían necesarios para monitorizar la calidad del agua en una red? ¿Con qué criterio se decide el número de sensores a instalar? Bien, también es una pregunta tampoco es sencilla de contestar, ¿no? Vamos a ver, normalmente a nivel nacional ya sabéis que existe lo que es un programa de vigilancia, ¿no? Que todas las comunidades autónomas tienen implementado y obligado al cumplimiento por todos los servicios. Normalmente este número de puntos de muestreo pues va determinado por la longitud de la red, normalmente, o incluso no solo por la longitud, sino por las peculiaridades que puede tener la red en cuanto a los puntos de consumo. Es decir, puede haber redes muy extensas, con muy poquito consumo en determinados puntos, que genera un punto de especial interés para monitorizar. Entonces, todo dependerá mucho de cómo sea nuestra red. Bueno, que se os hagáis una idea, hay poblaciones, por ejemplo, de en torno de 1 millón de habitantes que pueden tener en torno a 300 puntos de control actualmente, más o menos, en un programa de vigilancia, pero eso no quiere decir que sea el número de equipos que tengamos que disponer. Es decir, muchas veces la problemática, hemos iniciado lo que es la presentación explicando el porqué de la necesidad de tener monitorizada la calidad del agua en la redistribución. Cada servicio tendrá sus razones. Es decir, cada servicio tendrá identificado su problemática. Tenemos muchos clientes actualmente cuya problemática son los finales de red, por tanto tienen especial hincapié en esos puntos. Otros tienen especial hincapié en automatizar el programa de vigilancia, con lo cual tienen que, digamos, aspirar a poner equipos en cada uno de los puntos de medición. Otros, como hemos dicho previamente, pues a lo mejor simplemente lo que tienen es un problema de coloración en un sector, por tanto centran todo su interés en un sector para resolver dicha problemática. Es decir, tenemos un sinfín de casos y ninguno de ellos es igual del otro. Vale, genial. Vamos a ir con las 2 últimas preguntas porque andamos un poco justos de tiempo, pero si os parece, todas las preguntas que nos vayan haciendo por el chat las resolvéis de manera individual para que no quede ninguna duda. Vamos con la penúltima. Francisco Rosé nos pregunta ¿en qué rango de presiones de red funciona el equipo? Ya me toca, ¿no? El equipo tiene una limitación, como os he enseñado físicamente, las cámaras de flujo están hechas de plástico.
por decirlo, bueno, están compuestas de plástico y además la membrana tiene un límite de presión que va a ser de 6 kilos de presión. Entonces, lo ideal es no sobrepasar esa presión. Yo, sin querer, alguna vez lo he puesto un poco más. No ha pasado nada, pero no lo recomiendo hacer. Entonces, la solución es sencilla. Si tienes identificado un punto donde, por lo que sea, que me ha ocurrido personalmente, hay más presión, lo que hay que hacer es simplemente poner una reductora de presión pequeñita en el punto del que tú coges agua para el equipo, reducir la presión y introducirla al equipo. En ese sentido no hay problema. No hay una limitación como tal, simplemente hay que tratar de no introducir más de 6 kilos al equipo, pero en caso de que los haya es muy fácil solucionarlo. Vale, genial. Bueno, y por último ya, Rocío Salina nos pregunta qué se requiere para devolver el agua analizada a la tubería y conseguir vertido cero. Bueno, esa pregunta, bueno, más o menos es fácil de responder. A ver, si necesitamos una pequeña pérdida de carga entre el punto de toma de agua y el punto de devolución. O sea, hemos hecho infinidad de pruebas y realmente hay que producir una muy pequeñita pérdida de carga que permita, digamos, que la presión de retorno sea superior a la presión de la conducción en el punto de devolución. Eso, bueno, en muchos casos es viable, ¿vale? Porque ya existe una reductora de presión que generalmente pues hacen reducciones de presión bastante importantes, con lo cual vamos sobrados, es decir, para poder hacer esa devolución. En otros casos hay unas pequeñas válvulas que también pueden permitir a lo mejor reducir un poco la presión en ese punto y retornarla. Pero no hace falta una gran pérdida de presión para poder hacer esa reintroducción del agua en la propia red. Vale, como hemos comentado anteriormente, dejamos ya la ronda de preguntas y las que queden pendientes las resolvéis de manera individual. No sé si podéis poner en pantalla los datos de contacto.